Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice nuestro queridísimo Padre Rodrigo Molina: María es un sí claro y decidido a la voluntad de Dios. No es un sí momentáneo, es un sí perseverante. No es un sí superficial, es un sí profundo, a prueba de todo riesgo. Y podemos hacer un examen de conciencia, si les parece, y preguntarnos cómo es nuestro sí a Dios. Un sí que tiene que llevarnos a la vivencia de la caridad, un sí que tiene que llevarnos a desear que la verdad ilumine nuestras almas, nuestros corazones, ¿por qué no?, nuestras mentes. Saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestros canales en YouTube, NSE TV Radio, NSE TV Perú. También para aquellos que lo hacen a través del Facebook, nuestro Face, NSE Radio, NSE TV. También para los que nos están escuchando en vivo y en directo a través de la amplitud modulada 720 AM en la ciudad de Cusco, y nos están viendo a través del canal 27 UHF, señal abierta, en la ciudad de Imperial. Saludamos asimismo a los que a través de la retransmisión nos van a estar escuchando en los 1180 de la ciudad de Lima y en los 590 en la ciudad de Arequipa, o nos van a estar viendo en el canal 27 UHF, señal abierta, en la Ciudad Blanca. Agradecemos la asistencia técnica de Juan Carlos Suscamaita, y en este espacio de trabajo estaremos acompañándoles hoy Henry Moreno y quien les habla, Randy Brunero. Henry, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Randy, por la invitación. Seguimos con este tema de la caridad en la verdad. Es un tema que podría darnos para cientos y cientos de programas, pero aprovechamos una vez más para tocarlo hoy, ya como recta final de la permanencia de Henry aquí en el Cusco. Así es, y bueno, la verdad es que tocar estos temas y de la mano de Benedicto XVI, pues hay que decirlo, lo digo de verdad que es un goce, y también pues una riqueza para todos nosotros. Nos habíamos quedado en una pregunta fundamental. Habíamos visto la vez pasada que esa caridad en la verdad es una fuerza impulsora que proviene de Dios, que hay que defender la verdad y proponerla con humildad y convicción, y eso hace parte de que la caridad esté sumergida en la verdad. También habíamos visto que la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, que la aplica de una manera concreta en esa doctrina social, y que sin verdad la caridad caía en un mero sentimentalismo. También habíamos visto que la caridad es un amor recibido y ofrecido. Es un don, pero a la vez tenemos un compromiso de ofrecerlo. Y habíamos quedado en esa pregunta de que todo eso sonaba muy bonito, pero ¿qué pasaba con la realidad en conceptos como justicia y bien común? ¿Cómo se aplica esa caridad en justicia y bien común? Es lo que vamos a ver hoy. Un tema interesantísimo. Si les parece y les gusta, pues permanezcan con nosotros. Vamos a ver la vida de aquellos que han sabido ser justos y han buscado siempre el bien común. Los santos, estos que se han encargado de imitar a Jesucristo, sea como sea. Vamos al santo del día de hoy y enseguida retornamos. Estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban todos un cordial saludo. Hoy es 28 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Leandro, arzobispo siglo VII. San Leandro se ha hecho famoso porque fue el que logró que se convirtieran al catolicismo las tribus de visigodos que invadieron a España, y el que logró que su rey se hiciera un fervoroso creyente. Su madre era hijo de Teodorico, rey de los ostrogodos que invadieron a Italia.
Tuvo 3 hermanos santos: San Fulgencio, obispo; San Isidoro, que fue el sucesor de Leandro en el arzobispado de Sevilla; y Santa Florentina. Desde niño se distinguió Leandro por su facilidad para hablar en público y por la enorme simpatía de su personalidad. Siendo muy joven entró de monje a un convento de Sevilla y se dedicó a la oración, al estudio y a la meditación. Cuando murió el obispo de Sevilla, el pueblo y los sacerdotes lo eligieron a él para que lo reemplazara. Desde entonces Leandro se dedicó por completo a convertir a los arrianos, quienes negaban que Jesucristo es Dios. El rey de los visigodos, Leovigildo, era arriano, pero San Leandro obtuvo que el hijo del rey, San Hermenegildo, se hiciera católico. Esto disgustó enormemente al arriano Leovigildo, el cual mandó matar a Hermenegildo. El joven heredero del trono prefirió la muerte antes que renunciar a su verdadera religión y murió mártir. La Iglesia lo ha declarado santo. La conversión de Hermenegildo fue un fruto de las oraciones y de las enseñanzas de San Leandro. Leandro fue enviado con una embajada o delegación a Constantinopla y allá trabó amistad con San Gregorio Magno, que será embajador del Sumo Pontífice. Desde entonces, estos dos grandes santos y sabios tuvieron una gran amistad que fue de mucho provecho el uno y el otro. El rey desterró al obispo Leandro por haber convertido a Hermenegildo al catolicismo. Y el santo aprovechó el destierro para escribir 2 libros contra el arrianismo. El rey Leovigildo, estando moribundo, se dio cuenta de la injusticia que había hecho al desterrar a Leandro y lo mandó volver de España, y antes de morir le recomendó que se encargara de la educación de su hijo y nuevo rey de España, Recaredo. Y esto fue algo providencial porque el santo obispo se dedicó a instruir sumamente bien en la religión a Recaredo y lo hizo un gran católico. Y luego San Leandro demostró tal sabiduría en sus discusiones con los jefes arrianos que logró convertirlos al catolicismo, y así España se hizo católica. El rey Recaredo, sus ministros y gobernadores y los jefes de los arrianos. El que más alegría sintió por esto fue el sumo pontífice San Gregorio Magno, el cual envió a San Leandro una carta de felicitación y lo nombró arzobispo. San Leandro reunió a todos los obispos de España en un concilio en Toledo, y allí dictaron leyes sumamente sabias para obtener la santificación de los sacerdotes y el buen comportamiento de los fieles católicos. Para recordarle a la gente que Jesucristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo, mandó este buen arzobispo que en la Santa Misa se recitara el credo que ahora se dice en las misas los domingos. San Leandro sufrió de muchas enfermedades con gran paciencia, y uno de los males que más lo atormentó fue la gota. El Papa San Gregorio, que también sufría de ese mismo mal, le escribió diciéndole: dichosa enfermedad que nos hace ganar méritos para el cielo, y al obligarnos a estar quietos nos brinda la ocasión de dedicarnos más al estudio y a la oración. San Leandro muere el 596 y España lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como doctor de la Iglesia. San Leandro, nuestro santo para el día de hoy. Claro, ciertamente hablar de la caridad en la verdad y teorizar sobre todo esto puede parecer algo extremadamente abstracto. Cualquiera podría hacerse esa pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el bien común? Creo que el enfoque justamente lo vamos a dar ahora, porque, como decías, la doctrina social de la Iglesia se basa justamente en esta caridad, en la verdad, que nos lleva a, digamos, a esos dos componentes. Por un lado la justicia, por el otro lado el bien común. Sí, tengamos en cuenta que no basta tener la verdad y que no basta tener la verdad para mí, porque parte de la sabiduría es que esa verdad, esa sabiduría hay que abrirla a los demás. Nos dice el punto 6 de esa introducción de la Caritas in Veritate. Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia. Un principio que adquiere forma operativa, práctica diríamos, en criterios orientadores de la acción moral. Y aquí quiero hacer una pausa, porque este punto de la acción moral es muy importante hoy en día cuando hay teologías, cuando hay ideologías que me están diciendo, mire, la moral es particular. Usted ríjase por una moral particular, lo que a usted se le acomode,
Porque una moral universal no existe. Porque usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad y nos la tenemos que tolerar y que respetar. Pero resulta que la verdad no opera de esa manera. La forma operativa de la verdad tiene criterios orientadores de la acción moral y está claro que nos viene desde fuera, porque nosotros cuando nos ponemos en el papel de decir qué está bien y qué está mal, todo es un desastre. Exacto, y es el punto, iba a decir, más álgido, porque es justamente donde se separa la filantropía de la caridad auténtica, de esa caridad que va en los rieles de la verdad. Porque si no tenemos esos, digamos, esos parámetros, esos principios morales, nos vamos a quedar en una mera filantropía. Vamos a hacerle el bien al hombre por el hombre mismo, pero acabaremos destruyendo al hombre. Y usted dirá, no, ¿cómo puede ser eso? Voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Por qué se está luchando por el aborto? Para la defensa de la mujer. El día 27, ayer, en Argentina, a una niña de 11 años, violada por su abuelastro, que estaba embarazada, se le practicó un aborto solo, o sea, con una diferencia de 2 semanas antes, para poder darle viabilidad a ese niño. La niña que nació está viva, pero con mucho riesgo de morir. ¿A quién queremos defender? ¿A la mujer? ¿Y esa niña que estaba en el vientre de su mamá violada no era una mujer también? Y ahora viene lo otro. Uno estudia este caso y ¿qué se encuentra? Esta niña estaba con su abuela porque le habían quitado a la mamá la tenencia, sencillamente porque la pareja nueva de su mamá había abusado de otras 2 hermanas de esta niña. Y ahora la abuela pierde la tenencia de la niña porque la niña es abusada por su abuelastro. ¿Dónde está el problema? ¿En los abusos o en la destrucción de la familia que estamos haciendo? Claro, eso viene de antes. O sea, la mamá con una relación anterior, con una relación nueva, este hombre un violador de las hijas de la relación anterior de la señora. Esta señora pierde la tenencia de sus hijas, lo ponen con el abuelo. Este abuelastro, que tampoco es su abuelo natural, también abusa de sus nietas postizas, podríamos decir. ¿Dónde está el problema? El problema está que estamos destruyendo a la familia. Y podemos tener conceptos como que la caridad que estamos operando con este caso por el bien de esa niña concreto es que aborte, porque tenemos unos criterios orientadores que están bastante mal. Y por eso Benedicto nos dice, deseo volver a recordar particularmente 2 de esos criterios orientadores requeridos de manera especial por el compromiso para el desarrollo de una sociedad en vías de globalización, porque es nuestra realidad. La justicia y el bien común. Vamos a ver cómo está la justicia y el bien común en un mundo globalizado. Yo les propongo este mismo caso, vamos solamente a dar un saltito. Justicia, ¿hacia quién? ¿Hacia esa niña? ¿Cuándo comenzó la justicia con esa niña? ¿O cuándo empezó a perderse la justicia con esa niña? Comienza a perderse la justicia con esa niña cuando no se lucha por sostener la familia de la cual le dio origen. Ahí es donde empezamos con la injusticia. Segundo, bien común. ¿Qué estamos haciendo de nuestra sociedad con estos casos? ¿Qué bien común le estamos dando a la sociedad permitiendo el aborto? Supuestamente, vuelvo a repetir, para la defensa de las mujeres, como un derecho de la mujer. Pues los 2 casos que ha habido de abortos de este tipo en Argentina, 2 niñas nacieron de esos abortos. Una ya está muerta, la otra está a punto de morir. Y no solamente lo más importante que es esa nueva vida, que es una vida y que tiene derechos, sino, como lo sabemos, los traumas que le llegan a esa niña, no solamente por las violaciones que ha tenido, sino ahora por el aborto. O sea, a un mal le añadimos otro mal y otro mal y otro mal. Una niña que ya ha tenido, por lo que se ve o lo que se dice, ha tenido tendencias al suicidio. Con este problema le estamos dando
una manito más para decir, mira hija, quítate la vida. Pero fijémonos que Benedicto XVI no reconoce, es decir, no desconoce la realidad. Por eso, ahora que va a hablar de justicia, dice, ante todo, la justicia, y cita una frase en latín, ubi societas ibi ius. Iesus, Ieus, sí. Ibi ius. Ius. Toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. Eso está claro. Eso lo tenemos claro. Bien, sobre esa base, la caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. Entonces tenemos dos dinámicas de la caridad. Por un lado está más allá de la justicia, porque uno ofrece de lo suyo al otro, y en justicia al otro no, digamos, no hay ningún requerimiento de que le demos lo que nos pertenece. Eso solamente lo podemos dar en caridad. Pero la caridad no desconoce que también esa otra persona tiene unos derechos y que hay que darle eso que necesita. Vamos al ejemplo. Vamos a intentar ir caminando con el ejemplo. En justicia, ¿qué es lo que necesita esa niña? En justicia, lo que necesitaba es tener una familia digna con valores auténticos desde el principio. En justicia, lo que necesita es que se le defienda no solamente su vida, se le proteja su vida, sino que se le proteja esa nueva vida que ella está generando. En caridad, lo que necesita es que nosotros nos volquemos y dejemos nuestro egoísmo y no pensemos, eso es problema del vecino, a mí qué me interesa, sino que estemos solidarizados con ella. Y hay muchas maneras de solidarizarse en caridad con alguien que lo necesita. Y esto va mucho más allá de la tolerancia y muchísimo más allá del hecho de decir yo voy a tratar de defenderte. La defensa tiene que ser auténtica, la defensa tiene que ser completa. Y es la caridad la que nos hace sobrepasar la justicia. Y justamente, si queremos actuar con caridad, no podemos quedarnos en el problema concreto, que es lo que decíamos en el programa pasado. Es decir, yo no puedo decir, este hombre tiene hambre, muy bien, denle pan. Sí, denle pan, pero enséñenle también a poder salir adelante, porque hambre va a tener siempre. Usted le da el pan hoy y mañana volverá a tener hambre. Usted le da pan mañana y pasado volverá a tener hambre. Enséñele, ayúdelo a salir adelante. Eso es lo que nos hace obrar la caridad. Decir, me preocupo de tu problema como si fuese mi problema y voy a sacarte adelante para que puedas progresar en la vida. Con esta niña, evidentemente, lo que tú decías. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que tienen que ver aquí los magistrados, los legisladores, los gobernantes? Que esta niña fue violada por su abuelo y hay que ahora sacarle el, entre comillas, problema de encima. No. Tenemos que ver qué estamos haciendo de nuestra sociedad para poder conseguir un auténtico bien social, un bien común, auténtico, que nos permita no volver a tener este tipo de casos. Y eso sucede cuando salimos de nuestro egoísmo. Exacto. Fíjate esa frase hermosa y contundente del padre Molina, inspirador de estos medios de comunicación en relación con la caridad. ¿Cuál debe ser en la práctica cómo debemos obrar esa caridad? Lo malo tuyo, mío. Lo bueno mío, tuyo. Lo bueno tuyo, tuyo. Tuyo, en justicia. Y lo malo mío, mío. Ajá. Es decir, yo me quedo con todo lo malo y te doy todo lo bueno a ti. Que es lo que nos dijo en el Evangelio, cuando te den un bofetón, pon la otra mejilla, si te toman esto, da lo otro. Pero, claro, qué difícil de hacer esto si yo no estoy en Dios. Y fíjate, en relación a esto de la globalización de este mundo y la frase que nos propone Benedicto XVI, cómo la globalización nos está destruyendo como sociedades, porque hay que tener en cuenta que somos un conjunto de sociedades individuales que están en esta macro sociedad que es el mundo. Y fíjate que dice, toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. Y hoy el sistema de justicia está siendo impuesto en todas las sociedades desde fuera, por una presión económica, por una presión de un poder que busca
que todo, absolutamente todo, lo individual, lo propio del pueblo, desaparezca. Y no estamos, o sea, no, nos estamos dejando, en cierta forma, invadir por esto y nos están llevando, sin darnos cuenta, a una sociedad egoísta, a una sociedad que ya no se fija por el bien común, sino que busca que todo esté uniformado y se acabó. Una sociedad individualista, donde cada quien sacie la carne, que es uno de nuestros enemigos, que sacie la carne en un mundo que no nos pertenece. Por eso dice Benedicto, la justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad, o como dijo Pablo VI, su medida mínima, parte integrante de ese amor, con obras y según la verdad. Es la parte mínima, es increíble, ¿no? La justicia es decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo dar? La caridad es decir, bueno, hagamos propio el problema del hermano y démosle una solución auténtica. Y esto nos pasa incluso en el matrimonio. O sea, esto lo podríamos aplicar al matrimonio. Esto lo podríamos aplicar a nuestra vida en todo instante. Siempre estamos pensando, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que cumplir? Perdón, usted no se fije en lo que tiene que cumplir. Usted dé generosamente. No busque lo mínimo. No busque el llegar con las justas, porque se va a quedar corto. Claro, yo tengo que buscar una mira muchísimo más alta para poder llegar con lo mínimo y dejárselo a la misericordia de Dios. Ahora, en esta perspectiva, nos dice Benedicto, por otro lado, la caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. Otros dos términos que son prácticos y que nos dan una tarea. La entrega y el perdón. ¿Cómo podemos superar? Y ahora yo quiero poner otro ejemplo, una realidad de mi país, de Colombia, que durante tantos años vivió la violencia, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, tantas muertes y tanta sangre. ¿Cómo se cura esto? Ha habido procesos de paz, se han ido a reunir allí en Cuba, jala de un lado, jala del otro, que les vamos a dar unos curules a estos, pero en realidad, ¿qué pasa con víctima y victimario? ¿Qué pasa con las personas que han sufrido la violencia? ¿Qué pasa con aquellas que han hecho violencia? Si no hay entrega de sí mismos y no hay perdón, no habrá auténtica caridad. Y por eso quiero citar un ejemplo muy bonito que creo que en alguna vez lo comentamos, de un proceso que no es un proceso público y de medios de comunicación como estos que hemos nombrado, pero que ha sido el que algunos victimarios, algunos que han ejercido la violencia, se han entregado por su propia cuenta, porque se han dado cuenta de lo que han hecho un sacrificio de sus vidas yendo a la cárcel, pero pidiendo cosas como estas, Randy. Nos entregamos, pero lo único que exigimos es que el Santísimo esté en las cárceles donde nosotros estamos, que haya un capellán, y que eventualmente podamos salir a las personas a las que les hicimos daño para ir y pedirles perdón y volvemos. Me parece que allí hay caridad. Y no es una caridad que ellos inventaron. Esto viene de afuera. Esto no es una cosa que uno se saca de la galera. Y si no hay perdón de parte de la persona que va a recibir a esta persona que le viene a pedir perdón, tampoco va a haber un sentido auténtico de la caridad. Por eso entrega y perdón son tan importantes. Y estos ejemplos que a uno le ponen los pelos de punta, pensar, y claro, tal vez ni usted ni yo hemos pasado por esto, bueno, salvo que nos esté escuchando desde Colombia por internet, pero hay que ver lo que se vivía en esos momentos. Pueblos enteros masacrados porque venía la guerrilla y le decían, no, ustedes están con los paramilitares, mataban la mitad del pueblo, se iba la guerrilla, venían los paramilitares, ustedes ayudaron a la guerrilla y mataban la otra mitad del pueblo. Un sándwich entre uno y el otro. Y uno viviendo esa realidad. Si me quedo aquí, muero. Por eso tantos desplazados a las distintas grandes urbes que también
trajo esto unas consecuencias tremendas, porque en esos mismos lugares de los desplazados comenzaron a estar paramilitares Claro, y guerrilla guerrilleros urbana, también, o sea, una cosa tremenda. Y casos como el de una mujer que contamos una vez, a quien le mataron a toda su familia, esposos, hijos, todo. Y llega este guerrillero que tenía en su haber, creo que eran más de 3.000 muertes, Sí, me parece, más. directas, Sí. y no Y me acuerdo si muchos unas indirectas. 30.000 Así indirectas, es. o sea, órdenes de matar unas 30.000. Y llega este hombre y le dice, vengo a pedirle perdón. Y esa mujer no solo le perdona, sino que le prepara la comida y come con él. Eso es lo que necesitamos en la sociedad. Uno diría, humanamente imposible. Pongámonos en el papel No, de la es mujer. que es humanamente imposible. Es siempre. imposible. Es la caridad. Es lo que nos viene de fuera. Lo que venimos hablando desde el principio, que Benedicto nos dice. La caridad nos viene de fuera y tiene una fuente que es Dios. Si Dios no está en el corazón de esa mujer, si no está en el corazón de ese hombre para entregarse, pues no hay auténtica caridad, no hay paz, no hay nada. Exacto. Bien, y ahora nos va a decir, hay que tener también en gran consideración el bien común. Vamos con el tema del bien común. Hemos estado viendo ahora la perspectiva de la justicia. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Aquí es muy importante tener una cosa. El bien común es para las personas que forman parte de la comunidad social. O sea, el bien común no es como una masa, porque uno podría decir comunismo. Bien común, porque todos lo mismo y se acabó la pobreza. Pero es que el ser humano no estamos hechos para que nos reduzcan de esa manera. Somos personas con cuerpo, alma y espíritu. No nos pueden poner a todos las mismas botas. No porque no nos tengamos que poner unas botas, digamos, humildes, que no sean de marca, sino por el hecho de que cada quien tiene un don y una aspiración y una manera de cumplir con la misión que nos han dado. Por eso es importante entender que el bien común se tiene que dirigir a la persona, no a una masa. Y creo que eso a veces lo perdemos mucho de vista, especialmente cuando tocamos perspectivas políticas y sociales e ideológicas. Y este es un punto que hoy saca chispas, porque justamente y sobre todo con esto último que has dicho, en muchas políticas y en muchas ideologías imperantes, concretamente ideología de género, lo que se busca no es el bien común, sino que es disfrazar un bien particular y a través de la fuerza como imposición para un supuesto bien común que luego termina siendo en realidad una destrucción de ese bien común, porque oprime a las personas, las reprime, no les permite poder desarrollarse como individuos justamente capaces de decidir en sus propias vidas. Y esto es algo que también me gustaría resaltar. En muchos casos se intenta comparar a estas ideologías con lo que se vivió en la época de podríamos decir, del auge cristiano, en la época en donde todas las sociedades de por sí eran cristianas, la mayor parte de ellas católicas, y se dice, no, es que ahí también se imponía, nadie podía decidir, todo estaba impuesto, y si uno no hacía caso a los curas, como nos gusta llamar a los sacerdotes, entonces era sentenciado. Y nada más falso que eso. Porque en realidad, que una sociedad buscara armonizar, podríamos decir, en ese bien común y buscara ese bien común en un desarrollo completo, no significa que
hubiera una imposición por parte de tal o cual idea religiosa. Tengamos en cuenta que, evidentemente, los castigos eran muy claros. Una persona que cometía un delito tenía que pagar por ese delito. En muchos casos, en la antigüedad, se pagaba incluso hasta con la vida, porque la pena de muerte estaba mucho más impuesta de lo que está ahora. En muchos casos, esos delitos tenían distintos grados de gravedad, de acuerdo, sí, a una visión que podría ser cristiana, pero que más que cristiana era del sentido común de que allí está la verdad. Sí, y es importante tener en cuenta que en esos momentos históricos, parte de la constitución y del desarrollo político y social, el cristianismo hacía una sola unidad en todo ello. Hoy vemos que toda creencia religiosa es sacada fuera de la constitución simplemente porque sí, porque se ha hecho una división, como hemos visto, desde que empezamos estos programas, entre fe y razón. Y allí empezó el argumento de que la religión por un lado y la política por el otro. Haciendo el paréntesis de que también Benedicto dijo, nosotros no queremos incidir en ningún punto de vista en la política, no tenemos las soluciones técnicas para la salvación de todo esto, pero sí estamos donde haya que defender la verdad. Eso es importante decirlo. Una cosa es que el magisterio de la Iglesia no quiera ponerse en política y otra cosa es que los católicos cristianos no queramos llevar nuestra fe a la realización política, que eso es algo que hay que hacer. Es decir, yo no puedo ponerme mi fe como una chaqueta para los domingos, claro, y decir, me la quito. Y luego me la quito. Bueno, soy católico, pero voy a votar a favor del aborto. Soy católico, pero voy a votar a favor. ¿Por qué? Es que mi partido, entonces tu partido vale más que la fe. Entonces, esa ideología que estás defendiendo vale más que tu vida de fe. Y eso es algo que hoy prácticamente se ve como normal. O sea, bueno, esto será así. Yo, como mi partido apoya al aborto, aunque soy católico, voy a apoyar al aborto. Perdón. Sí, una incongruencia. Pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Total. Usted tiene que buscar el bien común. Y el bien común no puede encontrarse en el asesinato de nadie. Y yo tengo que dar testimonio. Hace poquito salía en alguna página de noticias en Brasil una política, una mujer que valientemente allí en el Congreso dio fe de que si ella está ahí y fue elegida por su partido es por Dios y que ella lo que viene es a defender la vida. Eso es lo que necesitamos hacer, no disfrazar cosas simplemente por las cosas políticamente correctas. No sé si vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos. Creo que el tema está interesantísimo. Pues no se vayan, estamos junto a ti. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María.
tus brazos quiero Y vamos ahora a dar un saltito más. Sí. Que tiene que ver con la polis, con la ciudad. Trabajar por el bien común, y nos va a decir dos tareas, Benedicto XVI. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad. Entonces, tenemos unos instrumentos. No nos podemos cargar la historia de toda esa evolución que ha habido en la sociedad cuando se ha estructurado una ciudad, cuando hay elementos jurídicos, políticos, sociales, culturales, que bien encaminados tienen que servir de instrumentos para ese buen ejercicio de la caridad. Y yo tengo que cuidarlo y utilizarlo. Pongámonos en esta lógica. ¿Cómo cuidamos como nación esos instrumentos? ¿Cómo los cuidamos? A veces continuamente por las ideologías los estamos renovando por unos intereses individuales. A esa niña en Argentina que ha sido violada, estos instrumentos no le ayudan para nada porque no la miran como persona. Se está mirando cómo esa ideología se puede consolidar y la ponen sí como una pobre víctima a través por la del cual, caso. Claro, ella es simplemente un objeto, es un conejito de indias, pero no la miran como persona. A esa niña no habría ni que sacarla en medios de comunicación, a esa niña habría que cuidarle su privacidad, habría que incluso, si hay necesidad de cambiarla del sitio donde vive para que no la atormenten con las cámaras, con los juicios, con los prejuicios. Habría que, lo que hablábamos durante la pausa, ver qué pasa con esa familia en donde ha surgido todo, donde ha sido maltratada. El problema es que hay familias desestructuradas que no tienen claro qué es bueno y qué es malo. Ahí nos damos cuenta que no estamos cuidando esos instrumentos y mucho menos utilizándolos. Sí, utilizándolos, pero para intereses Como individuales. objetos, como objetos, como intereses individuales o ideológicos. Entonces, en cierta forma, vamos destrozando a las personas, supuestamente, y aquí es donde viene la realidad con la que nos encontramos, por el bien de las personas. Es decir, yo me baso en una mera filantropía y esa filantropía me terminará haciendo desembocar sí o sí en el error. Es imposible que no desemboque en el error. Es una realidad que tenemos que comprender. Si yo no me baso en la auténtica caridad, desemboco sí o sí en el error. Y fíjate lo que nos va a decir ahora. Esto para todos los que nos decimos cristianos, católicos, auténticos. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. Yo tengo una responsabilidad con esa caridad, podríamos decir, social. Yo no me puedo lavar las manos y yo no puedo decir que es problema del otro, o yo no puedo decir, no, yo como cristiano no me meto en asuntos políticos ni sociales, yo me quedo con mi familia, yo voy a misa los domingos, yo rezo el rosario en mi casa muy juiciosito, pero a mí que no me pidan más. El mundo está tan mal que yo allá ni me voy a contaminar, ni voy a contaminar a la gente de mi familia. Yo no puedo decir eso. Eso no es caridad. Yo estoy viendo, como nos dice el Papa constantemente, un desarrollo espiritual intimista, donde nadie me toque, aquí yo y nadie más. Así es, y fíjate que la caridad, y esto muchas veces nos lo decía nuestro padre Molina, el inspirador de estos medios de comunicación, para los que tal vez están contactando con nosotros por primera vez, él solía decir que la caridad nos lleva siempre al riesgo valiente. Es un riesgo que hay que asumir, porque en cierta forma me estoy jugando la vida. Puede que no me vaya a jugar la vida de morir verdaderamente,
pero sí estoy jugándome la vida en todas aquellas cosas que van a suponer una renuncia para mí y que mi vida se va a ir detrás de esas renuncias para poder hacerle el bien al otro. Claro, vivir la caridad a pleno será, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida. Pero no todos estamos llamados a ser, por ejemplo, un San Maximiliano María Kolbe. Pero estamos llamados a dar la vida todos los días. Exacto, pero estamos llamados a dar la vida todos los días. Yo estoy llamado, incluso dentro de mi trabajo, a tener esa responsabilidad para cumplir con el deber. Y, en cierta forma, eso muchas veces me llevará a transformarme en un granito para muchos de mis compañeros que no quieren cumplir con el deber, o por lo menos que quieren ir a lo mínimo. Y claro, cuando yo voy a lo más, porque la caridad me lleva a ir a lo más, entonces empiezan a señalarme, empiezan a decir, mira ¿qué quiere hacer? Si aquí lo único que hay que hacer es cumplir con lo que te dan, ¿para qué vas a hacer más? ¿Por qué te vienes tan temprano? ¿Por qué te quedas más tarde? ¿Qué es lo que buscan? Y siempre va a pasar eso. Y si no nos acostumbramos a que eso pasa, pues lamentablemente no estaremos viviendo la caridad a pleno. Es muy importante eso que dices, porque está claro que cuando tengamos la actitud correcta vendrá la persecución. Siempre. Entonces, eso no nos tiene que extrañar como cristianos. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. ¿Cuál es nuestra meta? Esa ciudad de Dios universal. No la meta de que los hombres y las mujeres son iguales, de que yo ya puedo hacer lo que quiera, de que ya han pasado muchos siglos, de que esa moral universal no existe. Esa es la ciudad del mundo. Y fíjate, Henry, justamente estaba pensando en eso, poder hacer estas dos referencias. Hablaba anteriormente Benedicto de la ciudad del hombre, la polis. De esa palabra polis, que es un vocablo griego, viene su derivado de la política. Es decir, poner dentro de esa polis la ética y el gobierno para poder llevar adelante la sociedad. Pero eso no está por encima de la ciudad de Dios, que se caracteriza no por la política, sino por la caridad, que es lo que auténticamente como cristianos tenemos que vivir. Pero hoy estamos todos enfocados en eso que decíamos antes, en lo mínimo minimorum, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo mínimo que tengo que hacer. ¿A qué hora tengo que llegar a mi trabajo? ¿A qué hora me tengo que ir? ¿A qué hora tengo mi refrigerio? Y todo milimetrado. Y ya nadie se preocupa, o por lo menos muy pocos, se preocupan por decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar en nuestra empresa, llevarla adelante, aunque nos cueste a nosotros un esfuerzo? Porque eso también llevará a mejorar la sociedad. Podemos conseguir muchos beneficios a nivel económico, pero también a nivel social, porque el mejorar mi empresa será también poner un granito de arena para mejorar la sociedad. Y la gran empresa, digamos ya en esta parte final, la perspectiva que debemos tener como cristianos, como creyentes, es un reino que tiene que ver con esta ciudad de Dios, que no es una fantasía, que es una cosa real, que Dios nos la quiso dar desde el principio, pero que metimos la pata, que a lo largo de la historia le venimos diciendo a Dios, no te queremos como rey, queremos tener reyes como las demás naciones. Y Dios, en su caridad y en su metodología, nos deja que sigamos metiendo la pata, a ver si en algún momento nos damos cuenta y nos da reyes. Y queremos como ser como pollos en la tierra, ¿no? Pero la perspectiva es el reino de Dios. Y digamos, la única vía a través de la cual vamos a conseguir ese reino de Dios es la caridad. Y en síntesis, ¿qué es la caridad? Es que nosotros no le pongamos obstáculos al amor de Dios. Porque nosotros no podemos ejercer la caridad si no es
con el influjo de Dios. Yo creo que si algo nos tiene que quedar claro de todo esto es eso. La caridad es un don, tenemos que pedirlo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad y tratar de ponerle la menor cantidad de obstáculos a Dios. Entonces vendrá la purificación, entonces vendrá el reino del corazón de María, entonces vendrá el reino del corazón de Jesús y tendremos la ciudad de Dios. Amén, amén, amén. Que así sea, porque de verdad que incluso nosotros mismos, los cristianos, que tendríamos que ser ejemplo en esto, muchas veces nos dejamos arrollar por esta sociedad que lamentablemente está, digamos, sustentada por el príncipe de este mundo, no por aquellos que estamos llamados a hacer y a construir el reino de Dios. Se nos fue el tiempo, vamos a los reportes de sintonía. Eulogia Mamani reporta su sintonía, pide oraciones por todos sus asuntos personales y para que todo se solucione. También por la salud e intenciones de Celia Mujica y de toda su familia. Claudia Chaparro reporta su sintonía y pide por sus intenciones. Julio Rebata pide por toda su familia. Por el centro rezamos también por el Centro Odontológico Farfán Ochoa, que es uno de nuestros bienhechores, siempre nos ayuda. También rezamos por Nelly Alarcón, que pide por el alma de Berta Elga, Sócrates Alarcón, Hilario García y parientes, y por la salud de Nelly Rosana Nieves y toda su familia. Cleofe Sosa pide por el alma de David Díaz, Antonio Díaz, Higilio Sosa y Andrea Huanca. Todas estas intenciones, y les voy a pedir, vamos a ponerlo como intención y después vamos a hablar de ello. Vamos a pedir por las necesidades urgentes económicas que estamos teniendo en NSE, sobre todo en estos momentos en que hay que pagar los cánones, que es un dolor de cabeza para todos. Por todas estas intenciones, las que ustedes tienen en su corazón, le decimos a la Santísima Virgen María: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Henry, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y recuerden, mañana, primer viernes de mes y además empieza el mes de San José. El mes de San José. Y yo tengo que estirarles la mano. Lo vengo haciendo desde diciembre y recordando que en el mes de febrero hay que pagar los cánones. Miren, yo me voy a dirigir ahora tal vez un poquito más expresamente a nuestros amigos del Cusco. Hemos hecho una serie de pedidos y hasta ahora hemos recaudado un 10% de lo que necesitamos. Tenemos que pagar 4.500 soles aproximadamente y hemos conseguido 500 soles. Si no pagamos los cánones, es muy sencillo, no vamos a poder seguir funcionando. Por eso me veo en la necesidad imperiosa de estirar mi mano y pedir. Fíjense, curiosamente, una persona de Lima que ayuda allí mucho, nos está apoyando ahora, nos ha prestado el dinero para que podamos pagar
los cánones, pero tenemos que devolver ese dinero. ¿Se moverán los cusqueños con tanta generosidad como lo hacen los amigos de Lima y lo han hecho los amigos de Arequipa? Yo espero que sí, y quiero poner el dedo en la llaga, porque ciertamente la radio de Cusco necesita sostenerse, y tú eres nuestra providencia. Por eso, si tienes el corazón blando y has sentido ahora el llamado de Dios y sabes el bien que hace en esta radio y esta televisión, no dejes de llamarnos. 244-288, habla con Ana Cecilia y dile que por favor vas a hacer un aporte especial para que podamos seguir adelante con estos medios de comunicación aquí en el Cusco. En el fondo, son los corazones de Jesús y de María que te lo están pidiendo porque quieren seguir junto a ti.